Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Introducción al Desarrollo Web. Esta es la clase número 1 en mi canal Davo Code. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios. Siguiendo con la clase anterior, hoy tenemos temas muy interesantes para ver, entre los cuales habíamos dejado pendiente en la clase anterior, en primer lugar, lo que era un boceto, un wireframe. Lo primero que nosotros deberíamos hacer cuando queremos encarar un proyecto de una página o sitio web. Un boceto es la representación que nos vamos a hacer de lo que queremos que sea nuestro sitio web. Es decir, un dibujo para representarnos cómo va a estar esquematizado nuestro sitio web. Hay un dibujito a la derecha que muestra un poco cómo podría ser un esquema de lo que sería un wireframe. Realizar este paso es fundamental para aclararnos con un simple esquema cómo vamos a estructurar nuestro sitio o página web. Siempre recomiendo que antes de empezar a codear, a escribir en nuestro editor de código, nos hagamos esta representación con un boceto, porque nos va a aclarar un montón de aspectos que nosotros, si vamos directamente al código, podemos cometer muchos errores que Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta en cualquier proyecto es que vamos a utilizar un editor de código. Un editor de código son herramientas que utilizan los desarrolladores web y programadores para escribir y editar código. Es como un Word o Excel, pero con las herramientas para desarrolladores. El más conocido, que es el que yo utilizo y el que vamos a aprender a usar, es el Visual Studio Code, VSC, son las siglas y ahí tienen el logo que lo simboliza. Después voy a hacer un tutorial para instalarlo en un próximo video, pero les sugiero que utilicen este porque es sumamente intuitivo, se le pueden instalar herramientas para facilitarnos muchísimo la escritura del código, eso lo vamos a ver bastante más adelante, pero les sugiero que utilicen este. Si tuviésemos que escribir un documento, en principio no se nos ocurriría otra forma que hacerlo a través de Word. Bueno, en el caso de una página web o sitio web, nosotros tenemos que saber que la herramienta que tenemos que utilizar es un editor de código. Así que es importante representarnos que para cualquier desarrollo que querramos hacer, tenemos que utilizar un editor de código con el que nosotros estemos familiarizados con las herramientas que tiene, ya que va a ser el que nosotros vamos a usar en el resto de los proyectos que hagamos a lo largo de nuestra carrera en desarrollo web o en programación. Dentro de un editor de código, lo primero que nosotros vamos a representar, lo vamos a ver más adelante, es lo que es una etiqueta. Una etiqueta es un fragmento de código que nos permite crear elementos HTML, que esto lo habíamos empezado a ver en la clase anterior. Estos elementos son la estructura básica de cualquier documento HTML. Acá podemos ver cómo se va a dar la representación de una etiqueta en nuestro editor de código. En este caso, con una de apertura y una de cierre. Ya veremos más adelante que no todas las etiquetas tienen una de apertura y una de cierre. En el caso de la etiqueta HTML sí lo tiene y el contenido iría entre medio de ambas. Ahora en la próxima filmina lo vamos a poder entender mejor. Volviendo a reforzar el concepto, tenemos que volver a hablar de qué es HTML. Es un lenguaje de marcas de hipertexto, sus siglas en inglés, y es el código utilizado en la creación de páginas web. Es el primer lenguaje que tenemos que aprender en el camino del desarrollo web. Es la estructura de nuestra página, estructura, palabra importante, de nuestra página o sitio web. Sería como los cimientos de un edificio. A continuación vemos cómo está estructurada una etiqueta. Vemos que tiene una etiqueta de apertura con el símbolo H1, después vamos a explicar qué significa H1, y una etiqueta de cierre. Fíjense que se le agrega una barra, pero es la misma estructura que la etiqueta de apertura. Y en el medio el contenido, acá dice HTML para principiantes, pero podría ser cualquier tipo de texto. Siguiendo también con un primer abordaje, lo empezamos a ver la clase anterior, explicar qué es CSS. Son hojas de estilo en cascada, son sus siglas en inglés, por cómo se ejecutan en el editor de código. Ya veremos más adelante qué significa esto. Y es lo que le da la estética y el diseño a una página o sitio web. Recordemos que recién decíamos que el HTML es lo que le da la estructura, son los cimientos de un edificio. Bueno, el CSS es la estética de diseño. Es la pintura, las ventanas, los apliques de luz de un edificio. Es lo que lo hace más bonito. Acá podemos ver cómo se declara en CSS.
Fíjense que tiene una estructura diferente a lo que estábamos viendo recién en una etiqueta HTML. Esto nosotros lo vamos a tener en documentos separados. Vamos a tener un documento HTML, vamos a tener un documento CSS y posteriormente vamos a tener un documento JavaScript, y por ahora quiero que se queden con eso. Pero el HTML y el CSS van a estar en dos documentos diferentes, y acá lo que podemos ver en el CSS es que lo primero que selecciona es el H1, y esto tiene referencia con lo que habíamos declarado nosotros antes. Recuerdan que les había dicho que acá hay una etiqueta apertura de H1 y cierre de H1, y acá tenemos un CSS que también dice H1, o sea que esto lo que nos puede decir es que tienen relación este H1 con el que habíamos visto recién en el HTML. Ya van a entender por qué. Y acá lo que vemos es que el CSS es importante saber que tiene una declaración definida por una propiedad, en este caso color, y un valor, en este caso azul. Un punto y coma para separar otra declaración, y un font size, que es un tamaño de fuente, que igual sería una propiedad y un valor. ¿Son las únicas dos opciones que existen? No, hay miles que las vamos a ir viendo y las más importantes, pero siempre tienen la misma estructuración. Primero identificar a partir de qué etiqueta viene, en este caso H1, y después la declaración es la que tiene una propiedad y un valor, una propiedad y un valor. Entre las propiedades más importantes de CSS tenemos Font Family, que es el tipo de fuente que nosotros vamos a utilizar. Hay miles de tipos de fuentes, hasta podemos descargar archivos externos con tipos de fuentes, eso lo vamos a ver bastante más adelante. El Font Size, que es el tamaño de fuente, qué tamaño de letra voy a utilizar. El color. El Width, que es el ancho. El Height, que es el alto. El Padding, Margin, Border, que es el borde. Y el background, que puede ser el color de fondo que nosotros le pongamos a nuestra página web o a un elemento que nosotros seleccionemos. Esto para que tengan conceptos por arriba, después lo vamos a ir viendo más en profundidad. Pero el CSS, recordemos que es la estética de mi página, es lo que la va a hacer linda. El HTML es lo que me va a dar la estructura, los cimientos, lo que me va a dar la estructura de la página web, y el CSS es lo que me va a dar la estética. Más adelante, cuando veamos JavaScript, lo que vamos a ver es JavaScript, lo que me va a dar es funcionalidad. Entonces vamos a tener la estructura con HTML, el diseño con CSS y la funcionalidad de la página o sitio web que me la va a dar JavaScript, y librerías y otros elementos y otros lenguajes de programación que nosotros vayamos viendo y especificándonos más en esos temas. Ya yendo a lo que vamos a ver en los contenidos de la próxima clase, la sintaxis básica de HTML. Vamos a empezar a ver esto que les explicaba, que es H1, que es H2, que es la etiqueta P y demás. Etiqueta div, etiqueta de section. La sintaxis básica de CSS, lo mismo, esto que les decía recién, que es Font Family, cómo se representa en el código. Y para poder empezar a ver esto también vamos a tener que empezar a conocer nuestro editor de código, que en este caso va a ser Visual Studio Code. Y empezar a ver muy por arriba lo que tiene que ver con los primeros contenidos prácticos que vamos a hacer con el Visual Studio Code, y después voy a hacer un video aparte en el cual les voy a explicar cómo es el tutorial para instalarlo, que es sumamente fácil, pero también se los voy a dejar por si quieren apoyarse en eso a la hora de instalarlo. Desde ya muchas gracias por haberme escuchado, les pido por favor que dejen sus comentarios, like, que se suscriban al canal, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.